Sean bienvenidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Soy su hermano Egmer y gracias por su atención. Esta es una pequeña cápsula de reflexión en su programa El Centinela de la Fe. Tratamos de darnos ánimos pues unos a otros, esperando que de esa manera podamos avanzar poco a poco en este camino de la vida, que para algunos es un poco más difícil que para otros, pero que al final de cuentas pues todos estamos en esto, caminando hacia adelante desde que nacemos. Desde que nacemos, dicen por ahí, comenzamos a morir, pero para los cristianos la muerte no es el fin, la muerte es un paso. Así que mientras caminamos hacia ese momento, tenemos que mantenernos pues en comunión con Dios y con los hermanos. Hoy quiero hablarles un poco acerca del pecado. El pecado mortal en sí no es tanto dar una catequesis del pecado, pues porque ya todos sabemos qué es el pecado, ¿verdad? Hay un pecado mortal, el pecado venial, está el pecado individual de la persona y está un pecado social, todo aquello malo que de pronto la sociedad está aceptando como bueno, ¿verdad? Y ustedes podrán poner pues sus opiniones ahí, personales, el tema de los anticonceptivos, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, son temas que ahora la sociedad está aceptando como buenos y sabemos que eso no es así. Tenemos en este mes el momento de reflexionar en el amor que es el Sagrado Corazón de Jesús. El padre Carlos Yepes de Colombia, del canal Televida, él siempre dice que este es el mes del amor, ¿verdad? Porque es el mes del Sagrado Corazón. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? ¿Qué es el pecado en sí? El pecado nos distancia, nos corta la comunión con Dios. El pecado se corta la gracia, ¿verdad? Entonces nos vuelve enemigos de Dios. La situación es tan grave y es tan drástica que Dios tuvo que mandar a su único hijo para rescatarnos, pero no nos coarta la libertad, nos da el libre albedrío, elegir entre el bien y el mal, elegir entre ser hijos de Dios o esclavos del pecado. El pecado le ciega al hombre, el pecado va cubriendo en capas como la cebolla, dicen algunos, el corazón del hombre, tanto así que hasta que lo asfixia, lo ahoga, y la persona que anda en el pecado no quiere que se le hable de Dios, no quiere saber nada de Dios, y por encimita quizás que las cosas las escucha o reza pensando en que Dios no le escucha, de que Dios no le tendrá misericordia. El pecado va actuando de esa manera. Sabemos que Dios a todos nos ama, ¿verdad? Y Él dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Pero el pecado mismo le va diciendo a la persona que está sucio, que no debe de hablar, que no debe de decir, que no debe de ni siquiera voltear. Para esa persona, todos los que van a la iglesia o los que vamos a la iglesia somos unos hipócritas. Así funcionan las cosas. En este mes del Sagrado Corazón, yo les recuerdo algo de lo que le decía el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María de Alacoque. Margarita de Alacoque le decía: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres hasta el cansancio y desgaste para manifestarles su amor. Parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud. La mayor parte, en cambio, dice, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, desprecio, irreverencia, sacrilegio y la indiferencia en este sacramento de amor. Mire qué cosa, Dios nos ofrece la oportunidad de ser libres y ser felices en el amor, pero nosotros elegimos ser esclavos del pecado. Por lo tanto, nos convertimos en personas amargadas, en personas que nada ni nadie les puede hacer feliz, salvo sus ilusiones, salvo aquellas cosas que el demonio ha sembrado en su mente, en su corazón, diciéndole que cometiendo el pecado va a ser feliz.
Podemos ver el que trasriega droga, por ejemplo, dice, bueno, es que vamos a agarrar dinero, vamos a ser felices. Mentira, ese dinero de ninguna manera lo disfrutan. La mujer que de pronto se vende su cuerpo, tal vez no por necesidad, sino por satisfacción. Le es fácil que agarrar una buena cantidad de dinero por vender su cuerpo y después esa persona termina peor de como estaba. Agarra su dinero pero no encuentra la felicidad. La felicidad de pronto del que acumula, el que acumula riquezas, nunca es totalmente feliz. Entonces la ambición tampoco le da la felicidad plena. En las cápsulas anteriores escuchábamos la bienaventuranza. La bienaventuranza dice felices, felices aquellos que confían en el Señor, ¿verdad? Felices los que sufren, porque en ellos se va a manifestar el amor maravilloso de Dios. No es que está alegre la palabra de Dios porque están sufriendo, sino porque Dios se va a manifestar en su amor. Entonces, el pecado es como la muerte, cuando una persona muere, ¿verdad? Y en ese caso, no viene al caso, por ejemplo, cuando muere Lázaro, lo único que pudo hacer resucitar a Lázaro fueron los gritos y la petición de Jesús que se levantara, ¿verdad? Entonces, sí hay una esperanza en la misericordia de Dios, pero cuando una persona anda en pecado, no importa a veces las correcciones de su pastor, de su sacerdote, no le importa nada, ni los consejos de sus amigos, no le importan las consecuencias. No quiere saber, es más, las personas que le hablan de las cosas buenas quedan mal con ella. Así que necesitamos que Dios alce la voz por esas personas. Pero bien, no todo está mal, ¿verdad? No todo es del todo pésimo, como decimos, porque nosotros sabemos que está esa esperanza, la esperanza en Cristo. Yo quiero compartirles a ustedes el Salmo 32, 31, ¿verdad? De la versión latinoamericana, de la Biblia Católica Latinoamericana, para que vea la alegría del salmista al saber que hay esperanza en Cristo, ¿verdad? Hermano y hermana que estás siendo agobiada por un pecado que no te deja, que ya has luchado por eso, te invito verdaderamente a que medites en la eternidad y realmente hasta dónde quieres llegar, qué irá a ser de tu vida después del paso de la muerte. El Salmo 31 nos dice así: dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no confesaba se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí, mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa, yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia, aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrán alcanzar. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor lo envolverá la gracia. Buenos estén contentos en el Señor y ríanse de gusto. Todos los de recto corazón canten alegres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano y hermana que me escuchas, que no te puedes sacudir un pecado mortal. Ya tú sabes cuáles son los pecados mortales. Si no te los recuerdas, ve y busca cuáles son los 10 mandamientos que dejó Jesús. Si hay algún pecado de esos que te está haciendo trizas la vida, que te está sometiendo, pídele al Señor, no esperes su justicia, clama su misericordia
y déjate dominar, déjate guiar por Él. Dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Si de pronto, hermano y hermana, sabes que el pecado de la carne te está hundiendo, que el mundo no te deja, que el demonio está haciendo de ti un títere, lucha, clama al Señor, que el Señor es vida, y es vida en abundancia. Ánimo, hermanos, que aquellos que siguen al Señor, el cielo los espera y viviremos eternamente felices. Cristo les ama. Bendiciones.